Bienvenidos al cuarto capítulo de las videoseries de la colección Altitud de esta segunda temporada. Hoy acabamos el primer episodio en el que estamos analizando cuáles son las principales limitaciones de las publicaciones científicas. En concreto, en el capítulo de hoy vamos a analizar si realmente existe un interés por compartir a todo el conjunto de la sociedad los hallazgos de las publicaciones científicas. Esto lo analizaremos de manera más específica, más minuciosa durante la primera parte del capítulo. Y posteriormente vamos a poner en cuestión si los científicos o las editoriales científicas tienen un interés o una preocupación por la forma en la que comunican los hallazgos de sus estudios, de los estudios científicos. Así que, Daniela... No parpadees dos veces o te lo perderás. No parpadees. Tal como yo lo veo, los beneficios que aporta la ciencia, como los nuevos hallazgos, deberían compartirse con toda la sociedad. ¿Esto ocurre en la realidad? Bueno, esto es interesante. Es interesante analizarlo. Es decir, esto es como un cuento que leemos de pequeñitos. Cuando vamos a la universidad, los profesores, ¿vale? Tratan de transmitirnos ese mensaje, pero posteriormente nos damos cuenta, cuando entramos en el mundo de la investigación, que la mayoría de laboratorios lo único que persigue es producir y producir y producir. De hecho, el sistema para ir escalando posiciones dentro del mundo universitario no deja de ser otro que un sistema de producción. Número de artículos, número de simposios o congresos a los que asistes e impartes conferencias, pero no se busca el aspecto cualitativo, ¿vale? Que es lo realmente importante, puesto que al fin y al cabo la ciencia no deja de ser un instrumento, o debería ser un instrumento que únicamente se utilizará para mejorar pues determinadas áreas o en fin, contextos o escenarios que nos rodean en nuestra realidad. Aunque bueno, ya lo hemos debatido en episodios anteriores que esto no es así. Voy a explicarlo de manera más profunda y específica con un ejemplo. Por ejemplo, en 1925, el doctor Carlos Monge, de la Universidad Mayor de San Marcos, descubrió la enfermedad que posteriormente le llamaron enfermedad de Monge. A todos nos sonará, más que como enfermedad de Monge, como mal crónico de montaña, que en ese momento reportaron que sufrían los andinos que vivían en determinadas cotas de altitud terrestre, en las montañas, en la gran altitud, ¿vale? Estos habitantes de zonas rurales fueron medidos por entonces de manera gratuita y su sintomatología incluía dolor de cabeza, mareo, hipertensión muscular, cuya y esa sintomatología o esos síntomas recedían, va a decir, disminuían, si se trasladaban a vivir a regiones de menor altitud o a nivel del mar. Esto es importante destacar, puesto que al fin y al cabo es una patología que influía en su vida a día, es decir, tenían que trasladarse a otras zonas para vivir sin ese mal crónico de altura. Bueno, hoy en día sabemos que hay grupos de investigación de la ciudad de Lima, ¿vale?, de determinadas universidades, que han reportado mejoras en la calidad de vida, ¿vale?, de estos andinos que sufren el mal crónico de montaña, con una serie de protocolos, ¿vale?, basados en el ejercicio físico y la actividad física. A mí no me extraña, porque al fin y al cabo pues es de entender que la actividad física reducirá, entre otras, pues si existe una enfermedad de tipo
sea, de difusión gaseosa, ¿vale? O con problemas en el transporte de oxígeno, ¿vale? O de difusión de gases, ¿vale? Pues evidentemente la actividad física mejorará esto. O una excesiva eritrocitosis, en fin. Hay cuestiones que a mí, pues cuando leo las conclusiones de esos estudios, no me sorprende. De cualquier forma, recientemente estuve en Perú, este verano, y yo pregunté a andinos que habitaban en la región de Melgar, en Puno, ¿vale? Si conocían, si habían escuchado hablar de este mal crónico de montaña. Más del 90% de los andinos a los que pregunté, o sea, no tenían ni pajotera idea de que era el mal crónico de montaña. Por tanto, hay algo que yo no concibo, es decir, estos laboratorios, ¿vale?, que reciben dinero o ayudas de los gobiernos centrales estatales, si no difunden tales hallazgos, pues entonces y tales hallazgos van a conllevar una mejora en la calidad de vida de estas personas, pues entonces realmente, ¿de qué nos estamos preocupando en estos laboratorios? ¿De aumentar el número de publicaciones? ¿De aumentar el factor H de tales investigadores para aumentar su estatus investigador? Puesto que hoy en día el factor H correlaciona con el estatus de investigador, cosa que es mentira. Eso no es cierto y posteriormente lo voy a rebatir. Es decir, es algo totalmente ridículo y materialista. Es decir, al fin y al cabo se ha perdido el concepto de ciencia, ¿vale? Ha ido hacia un fin totalmente materialista y, bueno, que carece de sentido. Entonces, de hecho, los grupos de investigación funcionan hoy en día como fábricas. Es decir, tenemos normalmente el líder de grupo, que suele ser el jefe de laboratorio. La mayoría de jefes de laboratorio, básicamente, en temas de publicaciones científicas, hacen lo mínimo. No son los más currantes, ¿vale? Salvo excepciones. Y además utilizan una posición de abuso de poder. También, como hablo de una manera general en su mayoría. Y esto es así. Y además, incito a los que me están escuchando que no es así, pues que sigan trabajando con esa labor de líder de equipo, puesto que el liderazgo reside en el grupo, ¿eh? Esto es psicología comportamental. El liderazgo reside en el grupo, no en un individuo en concreto. Aunque evidentemente las normas, pues, las dictamine ese líder del grupo, ¿vale? Pero el trabajo tiene que ser grupal. Entonces, estos, digamos, líderes, ¿vale?, tienen, pues, su ejército, ¿vale? Su ejército, que normalmente está compuesto por estudiantes de doctorado, estudiantes de máster o profesores asociados, que como tienen que seguir avanzando en ese estatus jerárquico, pues tienen que, vamos a hablar de manera concreta para entendernos, comerse ese marrón. El marrón de hacer la mayoría del trabajo, o la casi totalidad del trabajo. Protocolos, análisis de datos, escritura de los borradores de los artículos, evidentemente pasar por los procesos de supervisión, subir los manuscritos, corregir las revisiones, limpiar baños, ponerle café a sus superiores, en fin. Además, a los superiores les gusta ser autores de correspondencia, ¿vale? Es decir, hemos conseguido que esto de publicar a veces para estos estudiantes de máster, de doctorado o a profesores asociados se convierta en una pesadilla, ¿vale? Y no es un chiste lo que estoy contando, es una realidad. Es decir, ¿quién se cree, por ejemplo, que un investigador, el que sea, por mucho renombre que sea, por un coeficiente intelectual que tenga de, pongamos, 150, puede publicar un artículo a la semana? Eso es imposible, eso es inviable. Y eso es, pues, lo que
a lo que hemos llegado con este modelo de producir. Es decir, al fin y al cabo, suena un poco... o sea, me voy a jactar de esto, pero al fin y al cabo, el capitalismo ha llegado también al modelo de producción científica dentro de las publicaciones. Y además, pues sí, si esto ocurre, a los superiores, pues... o estos superiores, estos autores de correspondencia que publican un artículo a la semana, ¿vale? Incluso a los 3-4 días, pues a estos superiores no les gusta ni dormir y evidentemente no respiran. Esta gente solo lo único que hace en su vida es producir. Es decir, voy a poner otro ejemplo. Una vez, o hace unos años, acudí a un simposio de entrenamiento en altitud que se daba o que se impartió en Font-Romeu. Además conmemoraba el 50 aniversario de este centro de altitud. Como todos los viajes de mi doctorado, a los simposios que he asistido, congresos, etcétera, siempre lo pongo de mi bolsillo y no existe ningún problema con ello. Yo no tengo ningún problema en si colaboro, como actualmente, como investigador independiente en mis publicaciones, con los 2-3 compañeros con los que publico, ese dinero de revisión gramatical, ese dinero de... Cada vez trato de publicar menos en revistas de pago, ¿vale? Porque va en contra de mi idiosincrasia, porque la ciencia tiene que ser gratuita. Ese dinero que yo me gasto, o que mis compañeros conmigo se gastan, sale de nuestro departamento, sale del bolsillo. Bueno, entonces, una vez acudo a ese simposio, pues a mí se me cayó un mito. Porque me doy cuenta que ese investigador que era top, ¿vale? Que para mí era como un mito, y yo nunca, ya llevo tiempo aceptando la misiva de no idolatrar al ser humano, porque el ser humano, sea quien sea, tenga más o menos seguidores en las redes sociales, siempre tiene un punto negro, ¿vale? El ser humano es muy oscuro, ya lo hemos debatido en estas videoseries, en algún artículo. Entonces, pues sí, por entonces pues yo era más romántico, este mundo de la investigación, tal, no sé qué, hasta que, bueno, pues te van dando palos y te das cuenta de lo que hay detrás. Y perdona que hable tan claro, a veces el lenguaje, y lo responderemos en la siguiente pregunta, tenemos que hablar de manera coloquial y no ser tan inabordables y ser más accesibles a todo el mundo. Entonces, realmente, pues a mí se me cayó un mito. Y desde entonces ya no he vuelto a asistir a algún seminario, ni a algún simposium, ni ningún simposium. No, todo lo que sigo, lo sigo vía online. Y a lo que no puedo acceder, me lo descargo vía Sci-Hub de manera gratuita, porque no pago por descargar artículos científicos. Me parece que eso roza lo no ético y la falta de integridad ética que existe hoy en día en el mundo de la investigación. No voy a entrar en otra esfera porque aquí nos centramos en la ciencia. Entonces, en ese simposium, pues a mí un mito se me cae. Un mito de estos que publicaba un artículo cada 10 días o cada 15, que eso es falso y eso es corrupción. Tal cual. Eso no existe ni puede existir. Entonces, y se me cae porque cuando pone, o sea, cuando está en el estrado, pues evidentemente no era anglosajón, su lengua madre no era el inglés, entonces cuando se pone a exponer su trabajo, pues no era capaz de exponerlo de manera fluida. Entonces, aquí, si tú no eres capaz de exponer un trabajo en el idioma universal que actualmente nos permite compartir trabajo, nos permite emprender globalmente, nos permite aumentar relaciones con otros grupos de trabajo y evidentemente hacer que la ciencia avance. Entonces algo estamos perdiéndonos o algo desde dentro del organigrama jerárquico se está perdiendo aquí. Es decir, pues deberíamos de preocuparnos más por aprender inglés de manera fluida, ¿no? Esto no es esto no es discriminar ni al español, ni al chino, ni al japonés, ni a cualquier otro idioma. Hoy en día tenemos que entender que el inglés es el idioma de la comunicación universal, la ciencia, el marketing, el mercado,
laboral, sea de cual sea la índole, el mercado financiero, es decir, el mercado de las relaciones institucionales. Es decir, el inglés es esa herramienta que nos permite crecer en cada una de esas esferas. Si esto no lo dominamos al 100%, pues yo realmente, en lugar de preocuparme por publicar un artículo cada semana, me preocuparía por aprender inglés de manera fluida. Que el inglés no es el asiático, ni el coreano, ni el japonés, ni cualquier lengua que entraña una gran dificultad. El inglés es un idioma que poco a poco podemos ir adquiriéndolo y familiarizándonos con él y hablarlo de manera muy fluida. Entonces, pues bueno, creo que realmente pues pongo de manifiesto mi descontento con este tema. Es decir, tenemos que darle a esto una vuelta y evitar pues centrarnos en producir. No, aquí hay que centrarnos en hacer un bien común y desechar el modelo actual. Dinos tu opinión sobre el nivel de comprensión de los artículos científicos. Daniela, vivimos en una época robotizada, donde de una era robotizada donde todo funciona como de manera industrial. De hecho, hasta en el comportamiento más emocional hoy en día los humanos pues se mojan cada vez menos. Y bueno, el ejemplo lo tienes en nuestros políticos, ¿vale? Entonces, pues al final, si los mayores referentes pues actúan de esa manera, pues al final el conjunto de la ciudadanía pues replica esa forma de comportamiento. Entonces, en una época robotizada hay científicos que realmente se salen de ese esquema y se preocupan por que sus artículos se entiendan, que tengan un lenguaje de comprensión que llegue a más y más ciudadanos, no solamente a su área científica, y luego explicaremos esto, y aquellos que realmente son como robots, que lo único que persiguen es producir, que les da lo mismo que su artículo se lea más o se lea menos, no su artículo, los hallazgos de su artículo, que teóricamente aportan un bien a la sociedad, sea el que sea. Entonces, bueno, pues estos no se preocupan y pues ocurren cosas como la que como el ejemplo que te voy a poner a continuación. Es un ejemplo de un artículo que transcribí de la revista Nature Communication sobre el genoma del tigre. Como sabes, el blog indiasanawordpress.com está centrado en la fisiología animal y humana del escenario de la altitud. Y en este caso pues estábamos abordando cuáles son las características del genoma del leopardo de las nieves, ¿vale? Que era abordado en este artículo que describía las diferentes características de los genomas de diferentes tipos de especies del género de las panteras, ¿vale? Como el tigre siberiano, el leopardo de las nieves, etc. Entonces, el párrafo de la revista lo voy a citar textualmente. Se predijo que el genoma ensamblado del tigre de Amur contendría 20.226 genes codificadores de proteínas y 293 ARNs no codificantes. Para crear una notación detallada del proteoma del tigre, el clúster de genes se construyó usando los genomas de 7 mamíferos: tigre, gato, humano, perro, ratón, panda gigante y comadreja. Es decir, si os fijáis luego en el vídeo que yo facilito, cada uno de esos términos complejos como ARN, como anotación genética, como proteoma, como clúster, en el blog yo les asigno un superíndice y cuando acaba el artículo, ¿vale?, a pie de texto, existen pues notas de autor que detallan, ¿vale?,
qué significa cada uno de estos términos. Esto debería hacerse exactamente igual en las revistas científicas. Puesto que si nos vamos a este artículo, un artículo, porque además descubrieron cuál es el mapa genómico del tigre siberiano, un artículo que recibió, o sea, el artículo no, el laboratorio en concreto, recibió cientos de miles de dólares por parte del gobierno chino. Y estos investigadores de lo único que se preocupan es que este artículo, ¿vale?, llegue a investigadores del área de la genética, ¿vale?, que están relacionados con este tipo de terminología. Es decir, en lugar de hacer que este artículo llegue al mayor porcentaje global de la sociedad, nada, yo utilizo esos fondos estatales y esto lo va a leer un porcentaje mínimo de personas. Cuando es un artículo bonito, es un artículo que es muy interesante que llegue, por ejemplo, a estudiantes de biología de los institutos, puesto que al fin y al cabo pues, te va explicando cuál es la diferencia entre, por ejemplo, tigres y mamíferos y por qué ellos tienen comportamientos de un tipo y el ser humano, ¿vale?, otro tipo de mamífero, pues tiene otro tipo de comportamiento. En fin, creo que tenemos que tratar de concebir la ciencia como un instrumento que enalce a esos hallazgos, ¿vale?, que la ciencia aporta para una mejora social. Es decir, la ciencia, la verdadera ciencia, se basa en ética, valores, compartir, discutir, mejorar, ¿vale? Y lo contrario no deja de ser esclavitud e hipocresía. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y por ello yo y otra gente que tiene pues una visión similar a la mía, ¿vale?, porque compartimos esta visión de ciencia, pues yo he creado un blog totalmente gratuito y que trate de compartir contenido de manera amena y de manera sencilla para que no solamente lo que yo comparto pueda llegar a fisiólogos o pueda llegar a médicos del ámbito, en fin, médicos especialistas en el aparato cardiorrespiratorio o en el aparato, en el sistema nervioso central, neurofisiólogos o en el aparato cardiovascular. Es decir, eso es lo importante. Lo importante es compartir, ir avanzando, ir generando conocimiento. Entonces espero que os haya gustado esta entrega. En la siguiente estaremos hablando ya sobre un estudio que se llevó a cabo en 1967 que llevaron a cabo investigadores de la Universidad de Penn State en Perú y que descubrió la respuesta al frío, respuesta fisiológica a la exposición al frío de andinos que vivían a gran altitud y de caucásicos, en este caso estadounidenses que vivían a nivel del mar, ¿vale? ¿Cuáles eran las diferencias en esa exposición al frío? Así que sin más, espero que nos veamos por este blog, espero que dejes tus preguntas a través del email que te facilitamos y os deseamos un feliz año nuevo. ¡Feliz año a todos!